Otra, por supuesto, de las presentaciones claves y críticas que tenemos en este momento también es no solo del punto de vista de tratamiento, sino de la interpretación de los resultados y de entender cómo es el proceso diagnóstico a partir de la genética. Y para eso tenemos al doctor Pérez Palma Eduardo, precisamente. Él es bioingeniero, doctor en biología molecular. En este momento hace parte del grupo de genética y genómica en la Universidad de Desarrollo en Chile. Y ha trabajado en el pasado, según entiendo, también con otra encefalopatía epiléptica y del desarrollo muy importante que hemos mencionado, un nombre muy sonado repetidamente, que es el síndrome de Dravet. Cedo la palabra también. Bueno, muchas gracias por la presentación y sí, agradezco primero a los organizadores, a todos ustedes por darme la oportunidad de hablarles hoy día sobre la interpretación de variantes, esta vez enfocada a SYNGAP. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, perfecto. Ya. Que es un tema que, como mencionaba Andrés, a mí me apasiona, encuentro que es muy importante, y es particularmente relevante para SYNGAP, en donde sabemos que hay mucha frecuencia de variantes de significado incierto. Entonces, bueno, los contenidos de la presentación, pretendo abordar varios tópicos generales, y vamos a partir por variación genética de SYNGAP. Así que comencemos. Para comenzar a hablar de variación genética en el genoma humano, me parece muy importante mencionar los siguientes números. Si consideramos dos personas relativamente sanas, dos personas normales, y comparamos el ADN de ellos, vamos a encontrar al menos entre 4 a 5 millones de nucleótidos que van a estar involucrados en variación genética. Dentro de ellos, múltiples variantes van a poder ser observadas, y dentro de ellas vamos a encontrar al menos entre 150 a 200 eventos de proteínas truncantes, que, como Ana mencionaba anteriormente, son estas variantes que son capaces de impedir la correcta producción de una de las copias de un gen que tenemos en nuestro genoma. Recordemos que tenemos una copia del padre y una copia de la madre, y en estos casos perdemos una de estas copias. También vamos a encontrar entre 10.000 a 12.000 eventos de variantes de missense o cambio de sentido, en donde tan solo un aminoácido es el que cambia. Y también, de manera natural, vamos a encontrar entre 40 a 80 variantes de novo. Vale decir que no están presentes en los padres y que 1 a 2 de ellas van a tocar la porción codificante de un gen. Con esto, tiene que quedar muy claro que un test genético, independiente de la plataforma, va a encontrar variantes genéticas. Entonces, la pregunta ya hoy en día no es tan solo nuestra capacidad de leer y determinar qué variantes genéticas poseemos, sino responder la pregunta de cuáles son las variantes genéticas que causan enfermedad, cuáles son las variantes genéticas que son patogénicas. En un test genético, como les mencionaba, podemos observar distintos tipos de variación genética. En un individuo normal, dos copias de una misma proteína van a ser producidas por la copia que viene de tu padre y de la madre. En presencia de una variante de cambio de sentido, vamos a observar un cambio en un aminoácido con el resto de la proteína siendo producida normalmente. Después, cuando entramos en variantes un poquito más devastadoras, como son las sin sentido, las PTB, vemos que tan solo una de las copias es producida, la copia buena, la que es posible rescatar a través de estas terapias. Lo mismo pasa con deleciones, copy number variants, que son las que de hecho borran la porción genética del genoma del individuo. Simplemente el gen no está, no es que no se pueda producir, no está. Y también, en el caso contrario, tenemos duplicaciones en donde más de 2 copias de un gen pueden ser encontradas. Naturalmente, las PTB de lesiones y duplicaciones conducirían a pérdidas de funciones claras, porque no tenemos el ADN aquí, y a ganancias de función siempre y cuando la duplicación sea completa. En el caso de las missense, no es posible saberlo a priori. Podemos observar una ganancia de función en las proteínas, pero también una pérdida de función, y a veces los efectos son neutrales. Y si recordamos los números, las variantes missense son por lejos las más comunes. Entonces, es aquí donde se encuentra el mayor desafío en la interpretación de variantes. Ahora, si volvemos un poco hacia la perspectiva general y evaluamos variación genética y enfermedad en el amplio espectro, vamos a encontrar distintos tipos de variantes asociadas a enfermedad.
vamos a ver variantes que son comunes, que están establecidas en la población con una alta frecuencia. Y vamos a ver variantes con alta penetrancia que, ocurriendo tan solo una vez, van a ser capaces de causar enfermedad. Los desórdenes monogénicos tienen una penetrancia bastante alta, cercana al 100%, pero también las variantes que causan estas enfermedades son muy, muy raras y no es común verlas en la población general. Por lo tanto, cuando hablamos de variantes de riesgo, hablamos de variantes comunes, de pequeño efecto y en general acumulativo. Aquí es donde juega un rol el componente étnico, los riesgos acumulativos, los polygenic risk scores que están siendo desarrollados últimamente. Pero en nuestro caso, y para el día de hoy, vamos a enfocarnos en las variantes que sí pueden ser patogénicas realmente, que son capaces de causar enfermedad y que están en este espectro del mapa. Aquí es donde se encuentran las encefalopatías epilépticas del desarrollo y por supuesto SYNGAP. Como ha sido ampliamente descrito ya en las presentaciones de esta mañana, es de presentación compleja en los desórdenes asociados a SYNGAP. Es monogénico porque tan solo una variante puede causar este tipo de desórdenes y la incidencia va entre 1 a 16.393 nacimientos vivos. Si tomamos los números y la incidencia observada el año pasado en Latinoamérica, podemos esperar 402 casos nuevos por año tan solo en nuestra región. Por supuesto, las variantes patogénicas que causan esta enfermedad pueden conducir a múltiples síndromes de distinta presentación y combinación, que también presentan distintos patrones de presentación en el tiempo. Por lo tanto, la patogenicidad tiene distintos niveles de presentación también. Lo que me gustaría aún más destacar es que en SYNGAP no todas las variantes genéticas van a conducir a la misma enfermedad. Y aún más importante, no todas las variantes genéticas en SYNGAP van a causar enfermedad. Es aquí donde la interpretación de variantes es clave y vamos a continuar describiendo lo que entendemos hoy en día por la interpretación de variantes. Si tomamos un típico test genético, en este caso un test genético positivo para SYNGAP, va a lucir más o menos como la siguiente diapositiva. Este es un panel de genes en donde 151 genes fueron evaluados a través de un panel de epilepsia. Encontramos una variante SYNGAP en donde vemos una isoleucina que cambia a una valina de manera heterocigota, vale decir, en tan solo una copia de los dos genes que posee el individuo. Sin embargo, la interpretación clínica proveída por la compañía es de significado incierto. Y esto significa de que no permite el diagnóstico. El test es positivo, encontró variantes, como les decía, pero todas de significado incierto. Por lo tanto, aquí no podemos llegar a un diagnóstico genético. ¿Por qué es importante llegar al diagnóstico genético? Muchos de ustedes sabrán mucho mejor que yo lo que significa poner fin a la audiencia diagnóstica. Permite acceder a orientación, mejores intervenciones, y en algunos casos, si la información y los estudios lo permiten, podemos acceder ya hoy en día a tratamiento. Podemos acceder a redes de apoyo, y además, conociendo la causa genética, podemos agregar esta información en estudios para datos clínicos y genéticos. Esto además, el diagnóstico genético tiene un efecto sinérgico sobre sí mismo, porque al acceder a redes de apoyo, es más fácil agregar la información y generar nuevo conocimiento para mejorar el tratamiento y poner fin a la odisea de más personas. Sin embargo, cuando nos encontramos con variantes SYNGAP, vemos que en general, y esto viene de repositorios públicos de variantes clínicas, vemos que en general la mayoría de las variantes encontradas son de significado incierto. Y esto aumenta aún más cuando evaluamos solo las variantes missense, que por lejos en su mayoría son de significado incierto. Entonces, es probable de que un test positivo en SYNGAP resulte con este estatus. Y hay esperanza. Sabemos que por cada variante SYNGAP patogénica que encontramos, se reportan al menos 2 variantes de significado incierto. Esto lo sabemos por comunicación directa con las compañías que realizan los testeos genéticos como Invitae. Pero sin embargo, a partir del test genético podemos reinterpretar y buscar un poquito de información adicional para llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo una variante es patogénica o benigna? ¿Qué creen ustedes? La verdad es que múltiples criterios pueden surgir.
Por ejemplo, ¿ha sido mi variante observada en otros individuos? ¿Presenta un fenotipo similar? ¿Está mi variante presente en la población general? ¿Hay estudios in vitro o in vivo que validen que mi variante esté afectando la función de la proteína? Etcétera. Cómo interpretar una variante y su relación con la enfermedad es muy parecido a cómo resolver un crimen. Nos gusta utilizar esta analogía en el laboratorio y se darán cuenta de que tenemos un caso aquí, el caso del señor variante versus la señorita paciente. El señor variante ha sido acusado de causar la enfermedad en el paciente. Tenemos evidencia patogénica y evidencia benigna que entran en conflicto y serán evaluadas por un juez. Como vemos, tenemos un acusado, una víctima, un crimen, la enfermedad del síndrome observado, y coartadas y evidencias que nos permitirán a nosotros, los jueces, los intérpretes, llegar a una conclusión. Pero nosotros los jueces también estamos sujetos a ciertas reglas, y es que también tenemos en esta área una especie de código penal. Tenemos los estándares y las guías para la interpretación de secuencias que fueron generadas por el American College of Medical Genetics, que fue elaborado en consenso por todos los participantes involucrados, por médicos, científicos, genetistas, consejeros genéticos y los laboratorios mismos que producen los test. Se llegó a consenso para 31 criterios de interpretación de variantes, que son los que muestro aquí a continuación. No es mi intención describir uno por uno, pero sí mostrarles de que hay criterios que tienen distintos niveles de fuerza. Hay criterios muy fuertes para patogenicidad, hay criterios fuertes, moderados, y otros que van bajando en prioridad, como son los que apoyan simplemente la patogenicidad de una variante. También tenemos coartadas que apoyan de manera fuerte o débil la patogenicidad de una variante. Por ejemplo, puedo describirles como una evidencia fuerte la presencia de estudios funcionales, in vivo e in vitro, que demuestren que mi variante afecta el producto del gen, que la proteína no está ejerciendo su función de manera adecuada. También tenemos evidencia moderada, como que mi variante está ubicada en un hotspot, donde está rodeado de variantes similares que están causando síndromes similares. Esto también puede ser evaluado. Hay criterios más débiles también, como múltiples líneas de evidencia computacional que apoyan el efecto adverso de la variante en el gen o su producto. Hay cientos, decenas, sino cientos de algoritmos disponibles para evaluar la patogenicidad de una variante. También tenemos las coartadas. Si mi variante está en la población general, está establecida con una mayor frecuencia que el mismo síndrome, es muy poco probable que esté causando la enfermedad. Para esto nosotros tenemos disponibles repositorios públicos de variación en el genoma humano de la población general. También tenemos coartadas un poco más débiles, como inserciones o deleciones que no afecten ni la proteína ni estén en una región de función conocida. Es muy probable que estas variantes no tengan un efecto sobre la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Culpable o inocente? Tenemos dos posibles estados. Como acabo de mencionar, el estado patogénico, que es el estado culpable en este caso, y benigno, que es el estado inocente. Pero también tenemos estados intermedios, donde tenemos probablemente benigno, probablemente patogénico, y por supuesto las variantes de significado incierto, que son las que no tienen utilidad clínica en este caso, y que requieren mayor evaluación. ¿Cómo llegar a estas conclusiones? Bueno, de acuerdo a los 31 criterios, existen distintas combinaciones que nos permiten llegar a una conclusión. Por ejemplo, un criterio fuerte con uno muy fuerte nos permite concluir que una variante es patogénica. Dos criterios moderados con uno muy fuerte también nos permite concluir que la variante es patogénica. Caso contrario, un criterio fuerte para una variante benigna, en ausencia de cualquier otro criterio que apoye la patogenicidad, nos permite concluir que la variante es benigna. Cualquier conflicto entre estos criterios, cualquier combinación que no esté presente en este cuadro, nos va a obligar a concluir de que la variante es de significado incierto. Y, naturalmente, esto explica también por qué muchas de las variantes terminan siendo variantes de significado incierto. Entonces, uno de los puntos más importantes a considerar es que también diferentes intérpretes o jueces pueden llegar a distintas o incluso opuestas conclusiones.
La información para cada criterio también es de difícil acceso. No siempre vamos a tener disponible estudios in vitro o in vivo sobre las variantes que tenemos, o otro caso en algún lugar del mundo que posea la misma variante. La información también evoluciona constantemente, por lo que la reinterpretación es algo que se realiza comúnmente. Una variante que sea de significado incierto hoy en día, a lo mejor el próximo año vamos a poder concluir de que es patogénica. Y por último, todas estas guías que les acabo de mencionar son guías y no reglas. Volviendo a los 31 criterios que les mostraba, aquí viene la parte en donde intervenimos nosotros en investigación, que son los métodos complementarios y que están fuertemente asociados a las guías. Aquí les destaco algunos de los criterios que pueden ser evaluados de manera bioinformática o computacional a través del acceso a repositorios públicos, como también en la creación de algoritmos propios. Existen múltiples métodos bioinformáticos que pueden ser incluidos en las guías del ACMG, que evalúan, por ejemplo, el contexto biológico. Podemos evaluar el intercambio químico que causa mi variante genética, si está en una parte importante de la estructura, si afecta la conservación, si mi aminoácido es conservado en distintas especies. También, últimamente, sobre todo, han surgido muchos métodos de inteligencia artificial que combinan múltiples factores en un puntaje en particular. Aquí solamente les menciono algunos de los cientos de formas que hay de evaluar una variante disponible. También hay métodos bioinformáticos que evalúan frecuencia. Como les mencionaba, hay bases de datos que me permiten interrogar si mi variante está en la población general o si mi variante ha sido observada en otro tipo de pacientes. Para eso tenemos a ClinVar y NOMA, el Genome Aggregation Database, y el ClinVar, que es un repositorio de variantes clínicas. Nosotros también en el laboratorio hemos generado varios métodos para evaluar la patogenicidad de la variante, que han demostrado ser bastante útiles en la evaluación de encefalopatías epilépticas del desarrollo, porque están basados en la similaridad de genes, y aquí tenemos muchos genes que pertenecen a la misma familia. También me gustaría destacar que hemos desarrollado formas de facilitar la visualización de variantes clínicas que están disponibles en ClinVar. Y una de estas herramientas que hemos desarrollado es Simple ClinVar, que está disponible en Internet, y en donde podemos acceder a la información de toda la base del repositorio del NIH de variantes clínicas y verla de manera un poco más amigable. Si introducimos el gen, podemos ver la cantidad de variantes que al día de hoy han sido reportadas en SynGAP. Tenemos 518, y las podemos mapear dentro de la proteína automáticamente, y también podemos realizar ciertos filtros para ver dónde se ubican nuestras variantes de significado incierto, etc. Pueden acceder a la página aquí y hacer las preguntas que tengan pendientes. Es una bonita forma de acceder a este tipo de información, que a veces resulta ser un poco más compleja de lo que debiera. Por supuesto, las herramientas que hemos desarrollado nosotros en el laboratorio no son las únicas ni las mejores tampoco. Hay muchísimos recursos disponibles. Y bueno, para mostrarles un poco cómo funcionarían estos métodos, me pareció relevante hacerlo, ponerlos en acción con el mismo test que les describí anteriormente. El test que nos reporta una variante de significado incierto en SynGAP. Partimos con una interpretación clínica proveída por la empresa de significado incierto en el cambio en la posición 411 de isoleucina a valina. Aquí les presento al asistente del juez un programa que se llama Intervar, que lo pueden usar para introducir sus propias variantes o estudiar cualquier tipo de cambio, y está diseñada para ayudar en el proceso de interpretación de variantes. Es fácil de usar y parcialmente automatizada. Agrupa los 31 criterios del ACMG y automatiza los cuales pueden hacerse de manera automática. Aquí vamos a comparar evidencias con las coartadas disponibles, y el asistente nos va a ayudar a llegar a una conclusión de manera más cómoda. Si introducimos nuestra variante en la herramienta, vamos a replicar la conclusión a la que llegó la compañía. Tenemos una variante de significado incierto.
Si volvemos a los criterios del ACMG, pues sabemos que son modificables. Entonces nosotros vamos a realizar ahora una reinterpretación. Sabemos, por ejemplo, que la variante de cambio de sentido o missense ocurre en un gen que tiene baja frecuencia de variación benigna, como lo podemos evaluar a través de la plataforma NOMAD. Aquí hay 141.000 genomas disponibles y esperaríamos 796 variantes missense dentro de SYNGAP si estas estuvieran normalmente distribuidas. Pero sin embargo, acá observamos 351, casi un poquito más de la mitad de lo esperado. Por lo tanto, nosotros, si quisiéramos, podemos concluir de que el argumento que apoya, es un argumento bastante débil, pero apoya la patogenicidad de la variante y lo aceptamos. También sabemos de que distintos scores que a nosotros nos gusta usar, como el MPC, el CAT o el MTR, nos están mostrando, nos están indicando patogenicidad. Valores de MPC mayores a 2 en general son considerados deleterios. Valores de CAT alrededor de 20, 25 también son considerados deleterios, y acá nos encontramos en el percentil más o menos bajo del score MTR. Son más de 3, podemos considerar que son múltiples y que constituyen evidencia computacional que apoyan en la deleteriosidad de la variante. Y aceptando estos dos argumentos, volvemos a la herramienta y obtenemos que nuestra conclusión cambia desde la inicial y tenemos una variante probablemente patogénica. Pero luego, si insistimos en el estudio de nuestra variante y somos capaces de analizar a los padres, por ejemplo, y vemos que los padres ambos son negativos para la variante, podemos concluir que la variante es de nuevo negativa en ambos padres. Por lo tanto, podemos aceptar este argumento. También, si tenemos la infraestructura disponible, podemos realizar o acceder a experimentos en modelos in vitro en vivo que demuestren que la variante es deleteria. Aquí, por ejemplo, sobre todo en desórdenes asociados a canales de calcio y de sodio, la electrofisiología es muy útil para determinar si hay ganancia o pérdida de función que es significativa. En el caso idealizado de que fuéramos capaces de aceptar uno o ambos criterios, volvemos a interpretar y somos capaces ahora de llegar a la conclusión definitiva de que nuestra variante es patogénica, todo a través de una reinterpretación de la variante. Entonces, no más preguntas, su señoría. El señor variante es patogénico. Y bueno, dentro de los múltiples puntos que me gustaría destacar, es que una vez terminada, la interpretación es un proceso continuo y bidireccional. Puede realizarse cada cierto tiempo y podemos ir concluyendo si nuestras variantes son patogénicas o benignas a través del tiempo. Por lo tanto, mantenerse al tanto de la literatura, de las herramientas disponibles, es crucial. Cada caso es diferente y requiere tiempo también. Se recomienda en general ser conservador. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La interpretación es mejor en colaboración multidisciplinaria. Les acabo de mencionar la participación de testeo adicional, de experimentos relacionados con biología molecular, con electrofisiología, en adición a la genética y la bioinformática. Toda la información disponible se debe poner sobre la mesa. Y, por supuesto, una interpretación adecuada permite la selección de candidatos para pruebas clínicas. No queremos seleccionar una variante de pérdida de función para aplicar un bloqueador de canal, por ejemplo. Es importante saber qué significa, cuál es el efecto de nuestra variante. Y en ese sentido me gustaría finalizar con las proyecciones en donde vemos que ha ido evolucionando este campo. Y primero es que les he mostrado cómo podemos determinar un estado patogénico o benigno binario. Vale decir, es o no es patogénico. Pero sabemos que la presentación de las encefalopatías epilépticas del desarrollo es mucho más compleja que eso. Y un gen puede estar asociado a múltiples síndromes, y múltiples síndromes pueden tener muchos genes. No basta tan solo con determinar la patogenicidad de una variante. Necesitamos también predecir cuál va a ser la evolución del paciente y la presentación del fenotipo. En este sentido, SYNGAP no es excepción y ya habíamos discutido de que su presentación era bastante heterogénea. Todas estas cosas en distintas combinaciones, todos estos síndromes o presentación van a ser causados por variantes patogénicas, independiente de cómo se vayan presentando, incluso a través del tiempo. Entonces, necesitamos llegar a otro nivel.
Y para eso hay mucha gente trabajando en la predicción de los efectos funcionales de las variantes Nielsen, sobre todo, que son las más desafiantes. Aquí les presento un estudio que se enfoca en el estudio de los canales de calcio y de sodio, donde somos capaces de predecir si la variante va a causar una ganancia o pérdida de función, lo cual es muy relevante para la farmacología y el tratamiento de este tipo de desórdenes. Esto a través del uso de inteligencia artificial y la agregación de datos. También hemos sido capaces de movernos más allá de lo patogénico y predecir el fenotipo. Al analizar cientos de variantes patogénicas en el gen SC1A, que es el que causa Dravet, podemos predecir si el individuo va a desarrollar va a manifestar una enfermedad severa que requiere tratamiento o una enfermedad benigna que no requiere tratamiento. Con esto podemos predecir patogenicidad, o sea, fenotipo encima de patogenicidad. Para ambos casos, la creación de datos es fundamental y es un trabajo pendiente que tenemos acá en Latinoamérica. Acá les muestro una imagen del origen de las muestras del consorcio EPI25, donde tenemos más de 25.000 casos acumulados y estudiados a través del mundo. Vemos una gran ausencia de muestras de Latinoamérica. No es porque la información no esté. Sé que hay mucha información disponible, pero también necesitamos agregarla de manera sistemática. Somos todos parte de este rompecabezas que tenemos que armar, y la agregación de datos es fundamental para entender estos síndromes que son extraños, que son raros. Me despido con palabras de Mike. Sé que dentro de la audiencia deben haber familias con test genéticos que posean variantes de significado incierto, y la motivación es a que no se detengan cuando tengan un abuso, sigan testeando y sigan preguntando, porque al diagnóstico con trabajo se puede llegar. Y con esto termino, les agradezco y disponible para cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Fantástica presentación. Me encanta. No había visto nunca lo del juicio. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Creo que no tenemos todavía preguntas. Bueno, piden los enlaces. Si los puedes Sí. compartir. Y sí te preguntaría un poco quizá relacionado con esto. Esencialmente nos has mostrado la limitación de las empresas que hacen los test genéticos para dar esa respuesta final que buscamos, y cómo se quedan cortos y te dicen, es un bus, y allá tú. Y sé que vosotros, porque conocéis esto mejor que nadie, podéis seguir rebuscando y cambiar, interpretar, pero eso no está al alcance de la mayoría. La mayoría va a acabar en nuestros laboratorios genéticos, el neurólogo le va a llegar con significado incierto. ¿Cómo crees que van a cambiar las empresas como Invite? ¿Se van a llevar todo este conocimiento in-house? ¿Van a cambiarlo? ¿O vamos a tener que enseñar a los médicos a que cuando les llegue el bus se vayan a buscaros? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, ha sido un proceso largo. Cuando empezamos en esto, las compañías genéticas testeadoras tenían un sesgo de confirmación, porque el test genético no estaba establecido como algo que hacer. Entonces, había un exceso de patogenicidad porque había que entregar un resultado, había presión para hacer el diagnóstico. Pero en la medida que los test genéticos se fueron estableciendo, hubo un traslado hacia la conservación, a ser conservadores al respecto, porque hubo mucha advertencia de que el diagnóstico se estaba haciendo demasiado fácil, y como vemos no es tan sencillo. Hoy en día yo creo que la labor de las fundaciones de familias es fundamental en esto, porque ellas son las que pueden agregar los test que estén inconclusos. Yo recibí del mismo Mike muchos reportes de variantes de significado incierto, y a través de estos grupos de colaboración con intereses comunes podemos ayudar a una mejor interpretación especializada también, porque cada gen es diferente, los pacientes se reportan de manera diferente, entonces la interpretación es muy, muy específica, y bueno, también hay que entrenar y colaborar entre todos para interpretar con distintos niveles de conocimiento. Por ejemplo,
yo tengo mucho problema en entender lo que significa un resultado electrofisiológico para concluir que es una ganancia de función. Sí. Entonces, necesitamos ayuda y trabajar juntos en algo interdisciplinario. Ahora mismo el camino entonces es el test llega incierto, la familia, porque es incierto, pero apunta al gen, contacta con el grupo de pacientes y el grupo de pacientes ya os localiza a Es muy vosotros. Uf, Yo complicado. creo que sí, es parte también de los médicos. Es decir, nosotros ahora nos focalizamos en SYNGAP. Y el que va a ser la gran mayoría de la gente no va a tener idea cuando le digan hay una mutación en tal cosa, dónde empezar a buscar, si hay grupos de familia o no. Sí. Idealmente yo creo que la primera opción es el médico, decir, ok, hay una mutación en tal gen y tratar de guiar a la familia. Para ver, después de ahí sí, si hay una masa de científicos y se empiezan a poner en contacto y pueden ayudar. Va a haber variantes que van a ser simples de diagnosticar en sí, Sí. y hay otras que hay algo que, bueno, todavía yo voy a tratar de mostrar algo, pero es el genetic background, y cuánto es el genetic background, y cuánto es aún una mutación highly penetrant de SYNGAP y cuál no. Hay muchas cosas, pero supongo que la primera guía va a tener que ir por parte del médico. Ahí sí que de acuerdo, para hacer énfasis, perdón, en eso, es precisamente la idea de lo que estamos haciendo digamos, en algunos de los grupos que vemos ya el frente clínico de esto, es mándenos a cualquier paciente que tenga una variación y nosotros ayudamos la interpretación, porque al fin y al cabo, pues también hacemos manejos, aún si la variación no justificara, sigue siendo un paciente con epilepsia, autismo o trastorno en el desarrollo, entonces es un paciente para la clínica. Eduardo, en el chat están preguntando si puedes compartir los links que mostraste para la interpretación. Gracias. Sí, los coloco en el chat. Sí, como el Simple Clean Variant y el Winter Variant. Sí. Yo me lo escribí también rápido porque tenían muy buena pinta. Voy a dejarlos ahí en el chat entonces. Gracias.